Estamos en el puesto de conducción de la Volkswagen California Ocean. Os vamos a explicar de izquierda a derecha los elementos que vais a encontrar tanto en el salpicadero como en las puertas, y veremos algunas cosas interesantes también a la hora de oscurecer la cabina o de documentación que os puede resultar de interés. De izquierda a derecha, como decíamos, en la puerta vamos a localizar los elevalunas eléctricos de la cabina, el ajuste de los retrovisores, el ajuste eléctrico, así como el bloqueo de cierre centralizado. Pasando a la posición del volante ya, a la izquierda del volante encontraremos el mando de largas, de las luces largas, etcétera, y a la izquierda encontraremos el mando de limpia parabrisas. Sobre el volante vamos a encontrar los botones que nos van a permitir escoger la velocidad fijar la velocidad que queremos que el vehículo mantenga cuando estamos circulando, por ejemplo, por autovía. Lo que haremos será, cuando estemos circulando a la velocidad que queremos mantener, apretaremos el botón SET sobre el volante y se nos activará el regulador de velocidad y mantendrá esa velocidad. Una vez tengamos ya activado el sistema, con los botones menos y más podremos ir controlando la velocidad, podemos subir o bajar la velocidad respectivamente, y el botón de reset va a anular el sistema de mantenimiento de la velocidad. Además, al embragar o al pulsar el pedal de freno, el sistema se desactivará automáticamente también. Si seguimos hacia el centro del vehículo, encontramos el navegador, que nos permite escuchar música conectados a nuestro móvil, la radio, CD, y que además, activando el botón señalizado con la P, permite activar el Parktronic o los sensores de aparcamiento a demanda, según nosotros queramos. Evidentemente, cuando pongamos la marcha atrás, se activará el sistema automáticamente. Debajo del navegador encontramos los mandos del climatizador. Es un climatizador bizonal que permite seleccionar diferentes temperaturas para el piloto y para el copiloto, y aparte los asientos tienen calefacción eléctrica. Entonces, de izquierda a derecha encontramos el botón de calefacción del asiento del conductor con 3 niveles de intensidad, y los ajustes de posición del aire, si lo queremos en el parabrisas, si lo queremos en las toberas superiores o si lo queremos en la parte inferior en los pies. El siguiente botón es el de cierre del circuito de aire para que no entre aire de fuera, y el botón de la derecha del todo es el selector de calefacción eléctrica del asiento del copiloto. Bajando a la siguiente fila de controles encontramos la ruleta de ajuste de la temperatura del conductor. En el centro, la ruleta de ajuste de la velocidad. Si la desplazamos a la izquierda del todo, se nos activará el modo automático, y a la derecha encontramos la ruleta de ajuste de la temperatura del asiento del copiloto.